Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy martes 23 de julio. Estamos en la serie En serio, no en serie. Este es el día 23 y este devocional se titula Piedra de tropiezo. Hay algo interesante en la palabra de Dios porque se utiliza la metáfora de una roca para hablar de Jesús como la roca firme, la roca eterna, la piedra angular, ese sustento de nuestra fe. Es nuestro Señor Jesús. Él es esa roca donde construimos nuestra vida. Él es la roca de la que brota agua. Y se utiliza la metáfora de una piedra, hablando de firmeza, para hablar de nuestro Señor Jesús como la roca más importante, como el cimiento, como el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. Pero es interesante que en otros textos bíblicos también se utiliza la metáfora de una piedra, en esta ocasión más bien de una piedra pequeña, pero que es una piedra de tropiezo, y también se habla de Jesús como una piedra de tropiezo. Es interesante, podríamos pensar que podría ser algo negativo esto de piedra de tropiezo. ¿Cómo es que se utiliza la metáfora de una piedra de tropiezo para hablar de Jesús? Pero es cierto que lo hace la Biblia y es por la siguiente razón. Porque Cristo Jesús, cuando crees en Él, mi amado hermano, es una roca firme que sustenta tu vida y que te pone anclado en la roca firme. Vienen mareas, vienen tormentas, vienen vientos y tu vida está firme en la roca que es Cristo Jesús, llena de paz y gozo, aún en medio de las dificultades, cuando crees en Él. Pero si no crees en Él, se convierte en una piedra de tropiezo, porque tristemente hay gente que decide no creer en Él, que rechaza a Cristo Jesús. Y todo aquel que rechaza a Cristo Jesús tropieza, tropieza. Está condenado, dice la palabra, dice la Biblia, que Él no vino al mundo para condenar al mundo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 16 y 17. Así es que esto es grave, mis amados hermanos, es grave. Esto es otra vez fuerte, como el mensaje de Mateo 10 y 11 que estamos estudiando. De pronto es tajante. Y Jesús lo dice también en otros lados. El que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama. Vamos a leerlo de boca de Jesús ahora en Mateo 11, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día. Háblanos, te lo pedimos, Señor. Permítenos estar en la roca firmes. Y no, Señor, que no seas una piedra de tropiezo para nosotros. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Mateo 11, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Les cuento el contexto, que ya lo leímos ayer. Juan el Bautista, lo voy a leer desde el 2. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. De aquí viene el título de nuestro devocional. Dichoso el que no tropieza por causa mía, dice Jesús. Déjenme comenzar con esta reflexión. ¿Por qué Juan el Bautista tenía dudas? Está en la cárcel y le envía a preguntar a Jesús. Manda a sus discípulos, pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías. ¿Por qué Juan dudó? Hay varias respuestas a esta pregunta. Te voy a decir las opciones y tú me dices cuál te gusta más. ¿Por qué Juan dudó? Respuesta número 1. No dudó. Juan no dudó. Pero hizo la pregunta para que sus discípulos supieran, para que sus discípulos siguieran a Jesús y ya no lo siguieran a Él. En realidad no tenía dudas, Juan estaba seguro de que Jesús es el Mesías, pero hace esta pregunta, manda a sus discípulos para que ellos sepan que Jesús es el Mesías. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, ¿por qué Juan dudó? Más que duda, no está dudando si Jesús es el Mesías, lo que está dudando es qué sigue. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a esperar a alguien más? ¿Qué más vas a hacer? Es lo que quiere Juan saber, ¿qué más va a pasar? Más que duda de si Jesús es o no es, lo que Juan está dudando es qué sigue, qué va a pasar, cómo va a ser este asunto de que el reino viene. Ya me tocó anunciar que contigo viene el reino, pero ¿qué sigue? Quizá era lo que Juan quería saber. Hay veces que hacemos preguntas y lo que decimos es una cosa, pero lo que en realidad queremos saber es otra cosa, ¿no? Esa es la segunda respuesta. Tercera respuesta, ¿por qué Juan dudó? Bueno, porque estaba en la cárcel. A fin de cuentas era humano y está pasando por situaciones muy difíciles. Dice Juan, si yo soy profeta, si me tocó anunciar que viene el Mesías, si me tocó anunciar que viene el reino de Dios, ¿por qué estoy en la cárcel?
¿por qué no viene el reino de Dios? ¿Por qué no me libera Dios? Probablemente la angustia de estar en la cárcel tocó su corazón. Probablemente y esto es prueba de que Juan era humano. No era la encarnación de nadie, era un ser humano como ustedes y como yo, con una labor maravillosa, con una misión extraordinaria, pero humano al fin. Esa es la tercera respuesta. Cuarta respuesta. ¿Por qué dudó Juan? ¿Por qué le manda a preguntar esto a Jesús? Porque no veía las señales que muchos esperaban del Mesías guerrero. Muchos esperaban un Mesías guerrero que viniera a establecer su reino por las armas, a un militar, a un caudillo, a un rey humano, o por lo menos al estilo terrenal, que viniera a derrotar a los romanos y a poner a los judíos como los nuevos gobernantes y poderosos. Y Juan no ve eso. Entonces Juan como que le entra la pregunta, si era Jesús, si eres tú, ¿qué está pasando? Esas son 4 opciones, a lo mejor a ti se te ocurre alguna, pero ¿cuál te gusta? No pretendo responder yo, a lo mejor un poco de todas. Pero ¿por qué manda Juan a preguntar a sus discípulos? Pero ¿sabes por qué no quiero dar una respuesta definitiva? Primero porque la Biblia no nos lo dice así directamente, lo deja un poco abierto. Y segundo porque probablemente nos podamos identificar con cualquiera de las 4. A lo mejor tú y yo también hemos tenido dudas de pronto, porque somos humanos. Y sí creemos en Dios y sí le hemos entregado nuestra vida, pero a veces tenemos preguntas y es normal tener preguntas. No que dudamos de Dios, bueno, a veces tal vez sí, y no está bien, probablemente es hasta falta de fe y desconfianza o hasta pecado si tú quieres, pero somos humanos y podemos tenerlas. Probablemente te encuentras tú en alguna de estas 4 categorías. Probablemente no es que dudes, pero preguntas para que otros sepan. Probablemente lo que quieres saber es qué más hay. Probablemente tienes problemas, como Juan, estás en una cárcel o estás en una tormenta y quieres saber, Dios, ¿estás ahí? O probablemente no está pasando las cosas como tú esperabas que pasaran. Como Juan y los judíos esperaban que pasaran de una manera y pasaron de otra, porque a veces Dios tiene otros planes. Dice la palabra, los planes de Dios son más altos que los nuestros, no son los nuestros. Y el desafío es muy simple, mi hermano. Mi armado hermano. Es muy simple, mi amado hermano y hermana. Y amigos y amigas, el desafío es este, a creer con todo y preguntas, a creer con todo y dudas. Porque ¿sabes qué? Creer en Cristo Jesús va más allá de saber información o saber respuestas. Ayer te hablé de algunas evidencias, por supuesto que algunos me respondieron ahí y algunos como medio incrédulos. Pues sí, era un devocional de 12 minutos y no te voy a poder convencer ni dar todas las pruebas y todos los argumentos y responder a todas las preguntas en 15 minutos. Además, no era el punto. El punto era hablar de la prueba más importante, que es la vida transformada de las personas que han creído en Él. Pero, ¿sabes qué? La realidad es que la gente que no cree no es por falta de evidencias, no es por falta de pruebas. Un día le preguntaron a un ateo, a mí me encanta ver debates entre ateos y creyentes, me encanta estudiar todo este asunto de las evidencias, los argumentos, las pruebas, la ciencia, la filosofía, la teología, la historia, me encantan esas cosas. Y me encanta ver debates y a menudo veo ateos debatiendo a cristianos. Y un día escuché a un ateo, le preguntó al cristiano, bueno, suponiendo, mera hipótesis, ¿qué evidencia te convencería de que hay Dios? ¿Qué prueba necesitas? O sea, porque todas las pruebas que yo te he dado no te convencen y les sacas la vuelta, le miras la pregunta y la duda. ¿Cuál prueba dirías tú? ¿Qué tipo de prueba necesitarías para decir, solo así creo en Dios? ¿Sabes qué contestó el ateo? Ninguna prueba. Si se me aparece Dios aquí enfrente, lo primero que voy a pensar es, estoy alucinando. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. Porque no es de pruebas, no es de evidencias, no es de argumentos. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo creer en Dios porque soy muy inteligente, he estudiado mucho, tengo un doctorado. Es mentira, ¿no? Hay gente con muchos doctorados, más inteligente que tu amigo que te dice eso, que tu tío que te dice eso porque leyó 2 libros y ya se cree que es muy, muy inteligente. Hay gente que tiene estudiosos de verdad. Porque muy a menudo los argumentos, los contraargumentos que algunas personas me dan cuando yo hablo de las evidencias de Dios, ni siquiera son opiniones, ocurrencias. Leyeron un meme en Facebook, se les ocurrió algo, no son argumentos, no son pruebas, no son evidencias, son
Se les ocurrió una duda por ahí, pero qué tal que es así? ¿Qué tal que...? Sí, ¿y cuál es tu argumento de que es así? ¿Qué evidencias tienen? No, estoy hablando de gente que de verdad estudia las cosas, que tiene doctorados y que cree en Dios. Y otros que no creen en Dios. Y también hay gente súper ignorante que cree en Dios y gente súper ignorante que no cree en Dios. No es de saber mucho o saber poco, no. ¿Sabes de qué es? De tomar una decisión de creer o no creer. Es una decisión. A final de cuentas es decidir, escoger creer o no creer. Por eso Jesús dice, dichoso aquel que no haya tropiezo en mí. Te encuentras con Jesús, está Jesús frente a ti. ¿Qué escoges? Esa es la pregunta. ¿Crees o no crees en Él? No tiene que ver con evidencias, pruebas, argumentos. Tiene que ver con una decisión. Escoges tropezar. Si no crees en Cristo Jesús es una piedra de tropiezo, porque decirle no a Jesús es tropezar hacia la condenación. O es una roca firme en la cual crees y tu vida se ancla. Aquí con Cristo Jesús es al revés que Él dice el dicho. Él dice el dicho, ver para creer. Primero veo y luego creo. Si yo no veo, si no me comprueba, no voy a creer. Con Jesús es al revés. Cuando crees, entonces comienzas a ver. Y todo comienza a tener sentido, pero primero es esa decisión de depositar tu confianza, de entregarte, de dar ese salto de fe y creer en Él. Es un salto para no tropezar. Creamos en Él, amados hermanos. Creamos en Él con todo nuestro corazón. Ese es el único desafío del día de hoy. Decide creer. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Queremos creer, decidimos creer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, más allá de las evidencias, más allá de las dudas, más allá de las preguntas, que seguramente algunas nos las podemos responder, otras no, pero más allá de las preguntas, creemos, decidimos depositar nuestra confianza en Cristo Jesús, damos ese salto de fe. Ora esto conmigo, mi amado hermano. Creo en ti, Señor Jesús, con todo mi corazón. Entra en mi vida, perdona mis pecados y dame vida nueva. En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.